Entonces no me refiero precisamente a este ergotismo o esta intoxicación por cornezuelo de centeno, que incluso este cornezuelo pues siempre ha sido un buen medicamento y creo que lo sigue siendo, porque aparte de ser un gran hemostático, pues era un medicamento que hacía que se contrajesen todas las fibras del útero de las mujeres y por tanto pues se daba muchas veces en las personas o en las mujeres que estaban recién paridas, pues precisamente para volver a su ser ese útero que se había engrandado tanto en las épocas de antes de alumbrar. Pero me refiero precisamente a otro concepto completamente distinto a esta intoxicación por cornezuelo de centeno, que es ni más ni menos que este ergotismo o la corriente que hay en este país de estos ergotistas, como serán estos tres representantes, que era el señor de la de la raya ancha, el señor de la coronilla escarlata y el señor con cara de cococha. Todos estos gusta de cumplimentarse o abanderar el ergotismo. Y ustedes me dirán, joder, aquí aparece esto una película o un cuento, bueno, entre chino y aragonés, ¿no? Porque parece que no lo entiende nadie. Entonces, el ergotismo no es ni más ni menos que el abuso de argumentaciones silogísticas. Toma ya. Son hábitos viciosos y consentidos de tomar, sobre todo consentidos, de tomar las abstracciones e intuiciones supliendo las razones y seguramente también por consentidas perezas. Estas argumentaciones están vacías de sentido real o sentido real de las cosas, aunque no están desprovistas, eso no, de macabros toques de ingenio. El origen es que primero toman, estos señores o cualquiera de estos señores toman un dato de la observación. En segundo lugar, lo saca de su contexto y de su complexión completa, y valga la redundancia. Y tercero, lo arranca de la realidad, eso sobre todo, arrancándolo de la realidad. ¿Para qué? Pues para percibirlo después dentro de su propia realidad y considerándolo a base de disquisiciones que no tienen ni revés ni envés. Triturándolo, por supuesto, en otros supuestos y otros supuestos, de tal manera que llega a una auténtica monstruosidad, a una auténtica deformación. Y eso sí, haciendo de ellos o aderezándolo con dialécticas como muy violentas para que tome formalismos y verdades también supuestas, sobre todo supuestas, que no dejan de ser, como decíamos, auténticas divagaciones imposibles de llevar a la práctica o al origen que las originó. Tantos conceptos falsos son sustituidos por metáforas sin luz ni verdad, pero como unas exposiciones tan ingeniosas como estériles. Esto, por supuesto, es retorcer los conceptos en sus pensamientos y en su lenguaje. Esto es decir muchas palabras y pocas cosas. Y por supuesto que con la intención digo y repito, de separarlo de cualquier realidad que se está produciendo. Todos son vacíos de pensamiento, abundancia, como digo, de muchísimas palabras, escasez de pruebas, estériles de razonamiento, pero eso sí, lo que hacen es hacen agachar la cabeza pues al propio razonamiento, pero difícil de agachar la cabeza a los que más o menos razonan. Entonces ustedes dirán, bueno, es que esto de los ergotismos y que son pues una serie de silogismos, silogismo pues digamos que son un silogismo pues dentro de la lógica, pues digamos que pues tiene tres pequeños conceptos, de tal manera que el primero y el segundo pues da como conclusión un tercero, o digamos que el tercero viene a nacer directamente por lógica del primero y del segundo, pero claro, en ese sentido pues hay, como decíamos, pues gusta con tanta palabrería y mucha palabrería, pues incluso de una cosa
completamente irreal, hacerla real, o de unas pequeñas mentiras, por alguna lógica, pues convertirla en alguna supuesta verdad. Entonces, para un simple ejemplo, cuando leía, ya no recuerdo cuándo, pues era la conversación entre un padre y un hijo. Entonces el padre, pues claro, el hombre pues no estaba muy ducho en universidades, ni el hombre no pudo haber estudiado durante su niñez ni adolescencia, de tal manera que tuvo que emplearse en rudos trabajos pues para sacar a su familia adelante. Él, al no ser estúpido, precisamente, pues intentó legar a su hijo, o machacar su vida, en que su hijo, eso sí, pudiese ir a escuelas y universidades para así cumplimentar lo que todo padre sueña, ¿no? Que es que su hijo le supere ampliamente a poder ser, sobre todo con educación, estudios, etcétera, ¿no? Entonces un día, pues estando el padre y el hijo, y la madre, claro, pues casi sentados a la mesa, pues para cenar, pues el padre le preguntó que, bueno, pues hijo mío, ¿qué estás estudiando ahora, ¿no? Y cómo te van los estudios y tal. Entonces le dijo que él estaba ahora emulando un poco a Aristóteles con el tema de los silogismos, ¿no? Entonces el padre, pues claro, pues silogismo, Aristóteles, pues le sonaba pues a chino, ¿no? Entonces le dijo, pues un poco más picado, le preguntó al hijo que, hijo mío, ¿qué es eso de los silogismos? A ver si me puedes poner un ejemplo. Entonces ya el hijo, como muy ufano, como muy chulito, pues decir, y también un poco pues respetuoso, pues quería ya decirle al padre, pues explicárselo, pero no sabía cómo. Entonces le dijo, dice, mira padre, un simple ejemplo. Silogismo, pues le explico, pues son de tres proposiciones, digamos así, pues las dos primeras dan de sí una tercera. Entonces el padre pues tampoco lo entendió bien, ¿no? Entonces se refirió a que él tenía ahí en la mesa pues 2 huevos fritos y un par de huevos fritos y unas magras de jamón. Entonces eso es lo que había de cena. Entonces le dijo al hijo que a ver si podía hacer un silogismo de esos 2 huevos fritos que había encima de la mesa. Entonces el hijo, volviendo a ser muy ufano, le dijo, eso es muy sencillo, mira, si hay 2 huevos fritos, hay también un huevo frito, o previo a esos 2 huevos fritos hay uno, entonces 2 y 1, 3 huevos fritos. Entonces eso es un silogismo. Dice el padre, coño, pues este tío sí que me ha jodido, ¿no? En ese sentido. Entonces ya el padre, con su inteligencia natural, dice, vale, entonces como hay 3 huevos fritos, vamos a repartirlos. En ese sentido, pues tu madre se comerá un huevo frito, yo me comeré otro huevo frito y tú te comerás el huevo frito del silogismo. Entonces, evidentemente, el chaval esa noche se acostó calentito. Calentito no por lo que comió, sino por lo que su padre le enseñó con esa inteligencia natural, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que con estas historias, y máxime, pues a estos 3 señores y otros tantos que habrá, ¿no? Pues lo que no podemos, aunque intenten demostrar las realidades, o intenten demostrar la realidad, o intenten sacar de donde no la hay, entonces por mucho juego de palabreríos, pues, o intentarnos comer el tarro, o demostrar algunas cosas o razonar sobre algo sin tenerla, y sobre todo pues con dialécticas violentas, incluso con amenazas, pues entonces es lógico que por muy tontitos que seamos, y yo me pongo el primero, al igual que ustedes que son un poquito más listos, es difícil que nos puedan hacer, bueno, tragar o comulgar con ruedas de molino, ¿no? En ese sentido, yo daría un pequeño... No, tampoco me atrevo a dar ningún consejo, y menos a personas que seguramente son más mayores que yo, ¿no? Pero según lo que, y para eso estamos, según lo que me han enseñado a mí, y es por lo que estoy aquí, sencillamente por gusto y por una necesidad natural, pues me gusta pues enseñar un poquito lo que tanto me ha costado, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchamos a personas, igual me da, desde un vecino
de cualquier región o país, al señor de la cococha, o al señor de la coronilla, o al señor de la raya ancha, me da igual, cualquier persona que se nos pueda meter en nuestro salón de casa, pues primeramente pues intentar ver todos sus gestos, que sin duda, con el paso del tiempo y con una mera observación, pues claro, pues podremos llegar a conocerlos de verdad, en el sentido de que así será más difícil de que nos engañen, ¿eh? Entonces, pues claro, pues creo que todo irá bastante mejor. Y ya, pues ya como decía este padre que dejó sin cenar a su hijo por listillo y con tantos silogismos y tantas hostias, pues claro, hay que estar pensando en que, hombre, cuando intentamos juntar todas las cosas, parece ser que ahora va a ser moda el separarlas, cuando separadas, pues evidentemente pues tienen muchísimo más riesgo de perecer y por supuesto que se olvide para otras generaciones. Bueno, estos tres señores, si son olvidados y no entran en la historia como personas que teniendo quizá pues representantes de aquel país de los ergotismos, bueno, pues ya pudiendo llegar o teniendo la oportunidad de entrar en la historia para hacer grandes cosas, tanto para su pueblo y en los de alrededor, pues bueno, si no entran en la historia, por supuesto que será muy merecido, aunque en la actualidad, pues, y muy en secretito, quizá tengan reacciones de apitonamiento, como decíamos, esas inyecciones, como decíamos, de rojeces por los ojos, de furor y de la mala leche que les subía de sus propios hígados, ¿no? Y por supuesto desprovistos de aplausos y consentimientos del pueblo que mal gobierna, ¿no? Bueno, entonces, claro, enseñar esas pequeñas cosas o aprender esas cosas, esas observaciones, cuando enseñan las manos, esos tres signos tan importantes de las manos y cómo se van manipulando y cómo se enseñan, etcétera, etcétera, pues por supuesto que ya no valdrán ni silogismos, a no ser que quieran cenar lo que cenó Perico, que imagínense lo que cenó Perico, ¿no? O sea, a la cama sin cenar y seguramente calentito, no el estómago, sino las propias nalgas, por supuesto, del razonamiento general y por supuesto también de la desaprobación general. Entonces quizá con esto ya no valen cualquier tontería, ni cualquier comedura de tarro, porque afortunadamente ya estamos un poquito más espabilados, aunque nos tengan por tontos y muchas veces cobardicas, pero de eso nada, monada. Bueno, espero sinceramente que este cuento no les haya cansado, les haya gustado, y por supuesto el que acierte cuáles son estos personajes, pues no van a tener premio, porque aquí, repito, ni regalamos coches, ni chicas guapas, que ya quisiéramos, ni hay ninguna, sino sencillamente el juego, que con este monólogo pues intenta por lo menos pasar un ratito y hacer pensar un poco, y por supuesto solidarizarme desde aquí con todos ustedes, porque al fin y al cabo todos formamos una unidad y por supuesto indivisible. Muchísimas gracias y hasta el próximo día si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.